Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el Carmignac Portfolio Credit en su clase A. Este es un fondo de renta fija que me habéis pedido en el Club de Inversión Sensata, al cual os recomiendo, os invito a que os unáis si queréis votar o queréis que analice algún que otro fondo, pues lo podéis votar en este club. Empezamos. Empezaremos analizando, pues haciendo un análisis cualitativo, ¿no? Donde analizamos pues al gestor y la filosofía de inversión que emplean. Luego pasaremos a analizar la cartera actual del fondo y luego empezaremos realizando un análisis cuantitativo, ¿no? Donde analizaremos el rendimiento histórico, los rendimientos ajustados al riesgo, siempre en comparación a su índice de referencia, que ahora luego explicaremos. Y luego pasamos a las sinergias, ¿no? Aquí es donde analizamos si pues conviene invertir en el portfolio, en el Carmignac, en su índice de referencia o en ambos, ¿no? Donde se intenta pues minimizar, conseguir una combinación óptima donde minimicemos esa volatilidad y maximicemos los retornos. Y luego pasamos a el tema de comisiones, ¿no? Cuántas comisiones cobra de gestión, de éxito, etc. Y finalmente, para los inversores interesados, el cómo invertir en este fondo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el gestor de filosofía de inversión. Este fondo he visto que está gestionado por dos gestores, ¿vale? Es Pierre y Alexandre. Ambos gestionan este fondo y uno tiene, perdonad aquí la errata, uno tiene 17 años de experiencia y el otro tiene 22 años de experiencia. Y otra cosa que hacen, bueno, que en mi opinión Carmignac tiene muy buena, son que tiene informes mensuales de gestión, ¿no? Donde el gestor, en este caso, los gestores, pues hacen un breve comentario de mercado, ¿no? ¿Qué ha pasado este último mes? Explican un poco el rendimiento del fondo y los cambios que hacen, ¿no? Y esto se puede ver pues, en su página web. Ahora pasamos a analizar la cartera actual. Bueno, como ya sabéis, esto es un fondo de renta fija, entonces veis que aquí tiene un 96% en renta fija. Lo que es bastante raro es ver que tienen un 2,7 en renta variable, ¿vale? Y luego también podemos ver aquí que aparte de la renta fija, tienen una posición corta en credit default swaps, ¿vale? Que para que entendáis esto, un credit default swap es básicamente una cobertura ante el riesgo de crédito de alguna entidad, algún emisor, ¿no? O sea, esto es una especie de seguro que se compra y si, digamos, tú tienes un bono de Iberdrola y Iberdrola al final no te paga, pues digamos que como tú has comprado este seguro de crédito, el que te pagaría es pues la aseguradora, ¿no? Que te ha asegurado este contrato, esta renta fija, ¿no? Y como podemos ver aquí, tú puedes comprar o vender, ¿no? En el caso de que creas que va a haber un impago, lo compras. En el caso de que creas que no hay impago o que la probabilidad de impago es mucho más elevada que la que realmente debería ser, entonces te pones corto, ¿no? La vendes este seguro. Entonces, el Carmignac está vendido en un 21% de la cartera nominal de Credit Default Swaps. No han especificado, no he conseguido ver en qué contrato, ¿no? Pero si el riesgo de crédito fuera al alza, lo más normal es que esta posición pues no les sea favorable, ¿no? Pero si va a la baja, pues pueda complementar muy bien el portfolio de renta fija que tienen al alza, ¿no? Y luego unos datos de exposición para que veamos un poco cómo tiene la cartera. Pues bueno, tienen una duración, ¿no? Que supongo que es a lo que se refieren con sensibilidad de 3,7, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la sensibilidad que tiene a cambio de tipo de interés, ¿no? Como ya he explicado en algunos vídeos, bueno, os dejaré uno aquí arriba de la renta fija para los que no conozcan este tipo de conceptos. Básicamente la sensibilidad o duración es la sensibilidad que tiene el bono a cambios de tipos de interés, ¿vale? O sea, digamos que por cada 1% que sube, digamos, el tipo de interés, el Euribor, pues el bono, o sea, la cartera bajaría en un 3,7%, ¿vale? Digamos que tiene bastante sensibilidad, ¿no? Un 3,7, bueno, pues no es una sensibilidad muy baja, ¿no? Un 3,7 por una variación de un 1, pues digamos que es alta.
Y luego el yield to maturity lo que quiere decir es básicamente la tasa interna de retorno que tiene la cartera, ¿no? Si fuéramos a aguantar, recibamos todos los cupones en caso de que no haya ningún impago ni nada, pues a fecha de vencimiento, asumiendo que reinvertimos a la misma tasa los cupones y los dividendos que nos vaya pagando esa renta fija, pues obtendríamos un 6,4 rentabilidad anualizada, ¿no? Con este fondo. Y bueno, el cupón medio lo que quiere decir es de la cartera de renta fija cuánto está pagando en general, ¿no? Los bonos, ¿no? De cupón, de entre el valor nominal a lo que se tiene, lo que se ha pagado y lo que se recibe, ¿no? Es lo que se llama pues, el yield, ¿no? Entre el dividendo que recibes entre lo que has pagado, pues es ahora mismo de un 6%. Y luego el número de emisores son el número de empresas que emiten esta renta fija, o ya pueden ser empresas o gobiernos, ¿no? Digamos. Entre públicas, privadas, etc. Y luego este es el número de bonos que tienen en cartera y el rating, ¿no? Aquí cuanto más alto sea el rating, o sea, AA, por ejemplo, A es superior a B, ¿no? Y cuanto más alto sea el rating, menor es la probabilidad de impago, ¿no? Podemos ver que un BBB menos es investment grade, de todas maneras. Ahora pasamos a analizar análisis cuantitativo, ¿vale? Vamos a comparar el Carmignac Portfolio Credit a su índice de referencia, que yo he entendido que es de crédito europeo, un 75% investment grade, que es de alta calidad, y un 25% de high yield, ¿vale? Que son créditos de baja calidad, ¿no? Es una mezcla, digamos, en esa proporción. Entonces, si lo comparamos desde inicio, podemos ver que el acumulado que nos muestra este gráfico es de pues que el Carmignac vamos, al índice de referencia le ha sacado pues un 45%, bueno, casi un 50% de, bueno, no, un 45% de diferencia de retorno, ¿no? Podemos ver aquí. Y bueno, es el retorno total, ¿no? Pero si vemos el de 3 meses, por ejemplo, el índice de referencia lo ha hecho mejor, pero en todos los demás periodos, a 1 año, 3 años, 5 años, el Carmignac lo ha hecho mejor, ¿vale? Ahora pasamos a analizar el Rolling Yearly Average Return, ¿vale? Aquí lo que muestra es a 1 año cuánto han sacado los inversores, digamos, ¿no? O sea, si tú hubieses invertido hace 1 año a principios del 2021, pues hubieses obtenido un retorno de un poquito más del 30%, ¿vale? En este fondo. Sin embargo, en el índice de referencia hubieses tenido un 10%, digamos. Entonces, aquí este gráfico lo que nos muestra es si el fondo es consistente o no a la hora de batir a su índice de referencia en términos de retorno, ¿no? Lo que queremos ver es que constantemente al plazo de 1 año la línea negra está por encima de la gris, ¿vale? Que en este caso veo aquí que casi el 90-95% del tiempo, ¿vale? Lo cual es muy positivo. Y bueno, ya hemos visto que al ser esta línea negra por encima de la gris constantemente, pues bueno, las métricas de retorno mediano es un 6, un 7 frente a un 1 del referencia, un 5,8 frente a un 0,65, y luego la volatilidad tampoco es que sea tan elevada, ¿no? Te está dando un 5 de media con una volatilidad del 9,37, que al final la volatilidad es la dispersión, ¿no? De los retornos que realmente recibe el inversor frente a la media, ¿no? Que se dice aquí. Si trazamos una línea aquí en el 5,8 más o menos, ¿vale? La desviación lo que mide es la media entre la dispersión media, ¿no? Entre la línea roja que hemos trazado y la línea negra, ¿no? Podemos ver que aquí, por ejemplo, la dispersión es brutal, ¿no? En el 22, ¿no? Quien hubiese comprado bonos en el 21, pues en el 22 ya sabéis que tuvo un retorno bastante malo, ¿no? Con casi un menos 20%, una barbaridad. Pero bueno, su índice de referencia igual, ¿no? Vemos que aquí el Carmignac y el índice de referencia han bajado un 20. Sin embargo, claro, si vemos el retorno, a simple vista compensa muchísimo más el Carmignac, porque si te baja lo mismo el índice de referencia, pero te sube mucho más el Carmignac, pues aquí dices que el Carmignac lo hace muchísimo mejor, ¿no? Y podemos ver que sí que es verdad que el índice de referencia tiene menos volatilidad, pero si lo comparamos contra el retorno, vamos, el Carmignac, pues bueno, eso ya pasamos a análisis de rentabilidad-riesgo, pero ya se puede apreciar, ¿no? A simple vista. Y luego también la probabilidad de retorno positivo en el Carmignac es superior, con un 80% frente a un 67% del índice de referencia. Y en cuanto a probabilidad de obtener un retorno positivo o un retorno superior al plazo de 1 año, en el Carmignac es de un 93%, ¿vale? O sea, lo cual lo hace bastante más atractivo que el índice de referencia. Y luego retornos máximos y mínimos, también se nota aquí la calidad de la gestión, porque de retorno máximo a 1 año es superior en un 33% frente a un 10%.
Y luego de retorno mínimo igualado, o sea, incluso es inferior el Carmignac con un 17 frente a un 17,35. Y luego en cuanto a volatilidad, que aquí te muestra pues, si realmente Carmignac tiene el mismo riesgo que el índice de referencia que han puesto, ¿no? Que en este caso, pues, inicialmente tomaron mucho más riesgo, ¿vale? Habría que ver si esa volatilidad es a la baja o al alza, que en este caso a mí me parece que es al alza, ¿vale? Entonces, yo personalmente la volatilidad al alza la considero positiva, ¿vale? Y aquí lo que nos muestra es que el Carmignac, bueno, ha tenido periodos donde ha tenido mayor volatilidad, pero ahora ha tenido mucha menos volatilidad que su índice de referencia, lo cual también quiere decir que los gestores pues se adaptan, ¿no? Cuando hay un periodo alcista cogen más riesgo y cuando hay un periodo así más bajista, ¿no? Como hemos tenido en el 2022, 2023, etc., pues han cogido menos riesgo, ¿no? Y bueno, este gráfico lo que nos muestra es la probabilidad de obtener un retorno superior, ¿vale? Que el diferencial entre uno y otro, bueno, desde el portfolio Carmignac y el benchmark sea positivo, ¿no? Si restamos ambos retornos, a diferentes plazos, ¿vale? Desde el tener la inversión un día a tener la inversión a 5 años. Pues podemos ver que la estadística es muy favorable para el Carmignac. O sea, ya desde el primer día es un 54% de superar los índices de referencia. Y ya si nos vamos a 5 años es de un 100%. Bueno, aquí poco que decir. También hay que admitir que el track record tampoco es muy extenso, que digamos, ¿no? O sea, empezaron a finales del 2018, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser unos 6 años, 7 años, ¿vale? 6 años y un cuarto, que está bastante bien. Y luego este gráfico lo que nos muestra es la probabilidad de tener un retorno positivo tanto en el índice de referencia como en el Carmignac. Y bueno, aquí ya también podemos ver que a diferentes plazos, ¿no? Si aguantamos la inversión un día a 5 años, igual que el gráfico anterior, pues bueno, la probabilidad de obtener un retorno positivo con el Carmignac es muy superior a obtener un retorno positivo con el índice de referencia, ¿vale? Y en cuanto a caídas, ¿vale? Que es lo que nos muestra este gráfico, nos muestra las 5, bueno, aquí están subrayadas las 5 peores caídas del Carmignac, ¿vale? Desde su pico que podemos ver aquí hasta su recuperación. La peor caída que ha tenido este fondo, bueno, fue en el 2020, en el COVID, que bajó un menos 17%, un 17,54%, y tardó 154 días en recuperarse. Y luego la segunda, la caída que más tardó en recuperarse, ¿vale? Que es la del 2021 al 2024, que fue pues eso, el tema de la inflación, la subida de tipos de interés en Europa, Estados Unidos, etc., pues bajó un 17,48 y tardó 1008 días en recuperarse, ¿vale? 3 años y pico. Y si nos fijamos en el índice de referencia, pues el índice de referencia vuelve a tener un drawdown, una caída máxima superior, en un 19% más o menos, y aún no se ha recuperado, como podemos ver aquí, ¿vale? La tuvo aquí igual que en el Carmignac, ¿no? A principios a finales del 2021 empezó a caer y pues aún no se ha recuperado de esa caída. Y luego, estadística más relevante, ¿no? Vamos a ver la caída media. La caída media del Carmignac es de un menos 0,48% frente a un menos 0,49% del benchmark, muy similar. Y la mediana igual, ¿no? En un menos 0,09 frente a un 0,12 del benchmark. Ambos lo hace mejor el Carmignac. Y luego en tiempos de recuperación lo mismo. El Carmignac se recupera mucho antes que su índice de referencia, ¿no? Se recupera de media en 18 días y de mediana en 3 días, frente a 35 del índice de referencia. En cuanto a retornos ajustados al riesgo, aquí cogemos el Sharpe, ¿no? Que lo que mide es por cada unidad de volatilidad, ya sea al alza o a la baja, cuánto retorno recibo. Y lo que queremos ver es que otra vez este ratio sea consistente, ¿no? A lo largo del tiempo. Y podemos ver que la mayoría del tiempo la línea negra está por encima de la gris, por lo tanto, digamos que exhibe un comportamiento pues, muy constante, ¿no? A la hora de batir a su índice de referencia. Y en cuanto al alfa, que es otra manera de medirlo, también tiene que ver con la beta, ¿vale? Que es la sensibilidad que tiene ajustando a términos de riesgo, ¿vale? Que aquí es donde decíamos, ¿no? Sí, a ver, está muy bonito que el Carmignac tenga mucho mayor retorno, pero a lo mejor está asumiendo mucho más riesgo, ¿no? Y el alfa lo que hace es igualar el riesgo en términos de riesgo, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es que con igualdad de condiciones el Carmignac genera un alfa positivo, que esté por encima de esta línea roja y constantemente, ¿no? Que por lo tanto aquí podemos ver que salvo en el 2022, ¿vale? Que tuvo un alfa hasta principios del 23, que tuvo un alfa negativo en comparación,
ha tenido un alfa positivo la mayor parte del tiempo, lo cual vuelve a reiterar que este fondo frente a su índice de referencia pues, es bastante bueno. Y luego en términos de correlación podemos ver que tampoco se correlaciona mucho su índice de referencia, ¿no? Como máximo tiene una correlación anual del 60%, ¿vale? Que no es muy elevada. Normalmente, si un índice de referencia realmente representa a esa gestión, ¿no? Pues suele ser una correlación mucho más alta. Entonces, esto lo que nos quiere decir también es que igual el índice de referencia al que lo estamos comparando, que es el que ellos ponen en su página web, no es el más adecuado, ¿vale? Digamos, porque, joder, se supone que el índice de referencia tendría que tener una alta correlación con la cartera, ¿no? Pero bueno, porque al final la gente está o comprando uno u otro. Al final no tendría que tener la correlación tan baja. Pero bueno, a la hora de diversificar, como vemos en esta foto, el índice de referencia, al tener un rendimiento tan malo, digamos, en comparación, pues no compensa ni siquiera invertir en él. Al final lo que nos muestra esta foto son cada puntito, son diferentes combinaciones de pesos entre el índice de referencia y el Carmignac, ¿no? Para intentar minimizar esa volatilidad, ¿vale? Y aumentar ese retorno, ¿vale? Pero en este caso, al tener el Carmignac un rendimiento ajustado al riesgo muchísimo mejor que el índice de referencia, pues no compensa para nada incluso tener a histórico, esto puede cambiar, pero a histórico no ha compensado nada tener este índice de referencia en cartera. Es más, te ha restado rentabilidad y no te ha aportado ninguna sinergia en cuanto a diversificación, digamos, ¿no? Entonces, la combinación óptima aquí en este caso sería invertir a tope en el Carmignac Portfolio Credit. Cabe mencionar que esto no es estático, ¿vale? Eso también cambia en el tiempo, pero bueno, al ver esa consistencia que ha tenido el Carmignac y tal, bueno, pues es probable que siga la estadística es favorable, digamos. Y en cuanto a comisiones, aquí podemos ver que Carmignac tiene, pues bueno, no es un fondo barato, ¿vale? Pero bueno, digamos que si lo comparamos con el índice de referencia, vale la pena, porque neto de comisiones está consiguiendo esos retornos. Entonces, ellos cobran un 1% base fijo y un 20% sobre resultados, comisión de éxito, ¿vale? ¿Cómo funciona la comisión de éxito? Pues digamos que tú empiezas en 100, ¿vale? Todo lo que a ti te genere de plusvalía, ellos se van a quedar un 20%, ¿vale? Pero si, por ejemplo, ellos te han cobrado la plusvalía a 120 y el fondo baja a 110 y vuelve a subir a 115, por esta subida no te cobraría, ¿no? Porque ya te han cobrado la de 120. Entonces, para cobrarte esta comisión de éxito, tendrían que superar la barrera de los 120 otra vez, ¿vale? O sea, esto funciona solo sobre el dinero que te han generado, ¿vale? No sobre las subidas generales. Y luego también, bueno, los gastos corrientes son incluyendo los gastos de transacción, que aquí han asumido que es un 0,20 anual, ¿vale? Que es una cosa bastante normal en cuanto a, pues eso, de compra-venta, etc. Y luego la comisión de suscripción, que esto, por ejemplo, en plataformas como MyInvestor no aplica. Esto es lo que te puede llegar a cobrar pues, la persona que te lo ha vendido. Digamos, un banquero privado, un agente de algún banco, te puede cobrar esta comisión de entrada. Pero el fondo de aquí pues, es más una comisión de comercialización. No es algo que sea obligatorio que yo sepa en este fondo. Y luego, para los inversores interesados, podéis contratar este fondo a través de MyInvestor con su código ISIN. Y si no tenéis cuenta, os podéis hacer una cuenta registrándoos con mi código, que es PK23T. Y si os registráis con este código, os dan 20 euros gratis. Y eso sería todo. Espero que este vídeo os haya ayudado y hayáis aprendido algo. Os recomiendo que os unáis al Club de Inversión Sensata, donde voy a acabar publicando pues, el informe estadístico completo. Y acepto sugerencias de análisis de fondos, etc. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.